nosotros, qué bueno que ha apartado de su tiempo en este fin de semana, un fin de semana muy importante para todo el país, para Honduras. En esta mañana le saludamos desde aquí con mi médico porque queremos acompañarlo en este cierre importante del mes de noviembre, donde recorremos la serie Diabetes y hemos tenido la gran oportunidad en este año de hacerle 5 entregas de consulta en relación a este tema. Y hoy no será la excepción. Diabetes y ese impacto, esa reacción oculta que se da en las articulaciones. Diabetes y su efecto oculto en las articulaciones es el tema de esta semana, que desde ya lo invitamos a que se mantenga atento. Y nos sentimos contentos desde aquí con mi médico de ser esa guía en salud, ese acompañamiento nacional, fin de semana tras fin de semana. En Aquí con mi médico estaremos siempre de la mano suya, tratando de llevar orientación porque cambios se necesitan en este sector salud y sabemos que los cambios también están por venir, nuevas ideas, nuevos planes, nuevos programas que acerquen la salud a la población. Que no nos concentremos solamente en las grandes urbes, en las grandes ciudades, sino que llevemos la salud al interior. La contención, como lo aprendimos en la pandemia, la mejor solución para tener el éxito que logramos. Sabemos que en esta batalla hubieron soldados que tuvieron que caer, pero hubo una gran cantidad de personas en la reflexión hoy que salvaron sus vidas y que todos, el cuerpo, el gremio médico, pusimos nuestro granito de arena, como ahora somos indicados también para orientar no solamente a la población, sino a los que nos dirigen y a los que van a tomar el control en los siguientes meses. Desde aquí con mi médico seguiremos poniendo esa lupa, porque estamos sin duda decantados por usted, que con su audiencia de fin de semana nos premia y nos compromete de igual manera a hacer un balance en la salud en Honduras. Hoy entonces, con buena salud, recorreremos ese tema en diabetes y ese daño y afectación que hay en las articulaciones, que de manera silenciosa usted está teniendo un problema en su hombro, un problema en la rodilla, en sus muñecas, en sus dedos, y usted no encuentra solución. Hoy tenemos a una experta para compartir de ello. La doctora Stephanie Wagner ya está aquí en este consultorio virtual para que en los próximos minutos podamos desarrollar ese tema. Pero antes invitándole a usted a que si hay consultas en relación del tema que vamos a abordar o cualquier situación de salud que hoy lo pone en alerta a usted, que nos haga partícipe, que nos haga cómplice a través de nuestro triaje virtual. Un mensaje de texto de WhatsApp al 9410-8727 es el canal y la vía directa para entrar en contacto con Aquí con mi médico. Esa consulta que usted tiene en esta mañana puede ser aclarada en los próximos minutos a través de un mensaje que nosotros en nuestras plataformas estaremos recibiendo y que con toda la entrega, con toda la responsabilidad, daremos una respuesta, ya sea del tema o fuera de él, pero algo que hoy le pueda estar inquietando, le invitamos a que nos haga cómplice, porque intentaremos juntos construir respuestas positivas. Triaje virtual 9410-8727. En Aquí con mi médico, bajo esta línea de conexión, seguimos unidos con usted, enlazados con usted, encadenados con usted. Le invitamos entonces a que comience a escribir y enviar sus mensajes y sus consultas. Listo, entonces estamos ya para comenzar a recibir esas comunicaciones y nosotros, desde Aquí con mi médico, estamos listos para que usted vaya de buena manera, que este fin de semana usted encuentre una alternativa, una solución a esos problemas articulares, la diabetes y su efecto oculto, el impacto oculto, el daño oculto en las articulaciones es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al retorno nuestra invitada, la doctora Stephanie Wagner, viene a conversar con nosotros sobre este importante tema. Ya retornamos.
La articulación está compuesta por tres elementos principales: los huesos, los ligamentos y el tejido cartilaginoso. Cabe mencionar que tanto músculos como la piel son muy importantes, pero no ahondaremos en ellos. Los huesos que intervienen en la rodilla son el extremo inferior del fémur, la parte superior de la tibia y un pequeño hueso en forma triangular en la parte frontal llamado rótula. En la parte del tejido cartilaginoso contamos con los meniscos, que son unas almohadillas que sirven de soporte y protección para que los huesos no rocen entre sí directamente. Finalmente, pero no menos importante, los ligamentos son los que brindan soporte a los huesos, le dan movilidad y sirven para darle estabilidad a la articulación. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Diabetes y su efecto oculto en las articulaciones es el tema con el cual cerramos esta serie de diabetes del mes de noviembre. Y para ello hemos invitado a la doctora Stephanie Wagner, que nos visita en este consultorio virtual en esta mañana para conversar del tema. Presentamos el perfil de la doctora Wagner, con una amplia trayectoria en el país ya en la ortopedia. Ella es médico general y cirujana de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, subespecialista en hombro y cadera de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, es médico especialista del Hospital Escuela, del Hospital Dime, del Hospital San Jorge y recientemente acompañándonos también en este proyecto de Cami Health, ahí en Clínicas Médicas San Carlos también está con nosotros, cubriendo unos días en la semana y lógicamente convirtiéndose en la especialista no solamente de ortopedia en Aquí con mi médico, sino también de la estructura de Cami. Doctora, es un gusto nuevamente tenerla acá. Doctor. Siempre Gracias usted por la dispuesta para invitación. llevar educación. Así es, gracias por invitarme. La verdad es que siempre es un placer poder venir y compartir un poco de información con todos los pacientes que nos están viendo. Muchos creemos, doctora, muchas personas pueden pensar que la diabetes se convierte en esa enfermedad donde los niveles de glucosa están elevados y que en algún momento, cuando está descontrolada, nos genera esa necesidad de estar tomando agua, de estar orinando frecuentemente, que bajamos de peso, que nos aumenta el apetito, que vemos la visión borrosa, que las cicatrices no se dan como esperamos en las heridas, y creemos que hasta ahí llega la diabetes. Si aumentamos un poquito en el conocimiento, dirán, sí, puede afectar la circulación, puede dar pie, úlceras que no sanan y se vuelven prediabéticos, pueden afectar los riñones, pueden afectar la vista, puede afectar el corazón. Y esto es lo que hemos venido recorriendo en este mes. Esos conceptos que están muy claros en la población, pero muy poco se habla del impacto o el efecto que la diabetes tiene. Esos niveles de glucosa se dan en valores elevados y que afectan nuestras articulaciones. Es por eso que hemos tenido a bien con usted desarrollar este tema tan importante, porque hoy probablemente muchas personas van a poder comprender y van a poderse explicar del por qué. Previo a la diabetes diríamos que todo era color de rosa y que ahora un panorama muy oscuro porque han empezado los dolores y dolores que no ceden, que probablemente los analgésicos controlan parcialmente, pero que luego nuevamente el dolor regresa. ¿Cuál es el impacto que tiene la diabetes? Porque no vamos a decir en sí solamente la glucosa, porque la glucosa es una fuente de energía, es una fuente que nos hace hoy estar activos, poder pensar, tener energía, pero cuando los niveles de glucosa se elevan y ya se define como diabetes, ¿qué impacto tiene la diabetes en el sistema musculoesquelético? Ok.
Básicamente la enfermedad se comporta a nivel musculoesquelético de dos maneras. Número uno, pues nuestro cuerpo va a estar en un estado de inflamación crónica de bajo grado. Entonces esto va a hacer que todas nuestras articulaciones, si ya tienen una enfermedad como la artrosis, duelan aún más. Además de eso, afecta lo que es la síntesis de colágeno. Esto lo hace mediante una molécula llamada AGEs. Esa molécula se une la glucosa a la proteína y de esta manera empieza a afectar toda la síntesis de colágeno. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto en nuestro cuerpo? Vamos a tener ligamentos, tendones, músculos que están mucho más débiles, que no tienen esa capacidad de reparación que normalmente tendrían, y pues obviamente esto va a hacer que nuestras articulaciones duelan más. Incluso en los pacientes que ya tienen patologías, el proceso de mejoría, aún con tratamiento, es mucho más lento, precisamente por este hecho. Entonces, el control glicémico realmente, como dijo el doctor, no es algo que impacta únicamente nuestros órganos, también afecta nuestras articulaciones. ¿Hasta qué punto es cierto que cuando se tiene diabetes hay una predisposición mayor a desarrollar la artrosis? Y sería bueno que recordásemos como definición qué es la artrosis y por qué se provoca en general, si viene una causa donde la edad es importante o qué otros factores como el peso. Usted nos dirá, pero con esa definición y ese recordatorio de la definición de artrosis, nos gustaría que nos explicase si realmente existe un fundamento para pensar que si yo tengo diabetes, entonces tengo mayor riesgo de que se dé esa afectación y ese diagnóstico de artrosis en las principales articulaciones. Claro. Bueno, recordando un poco, la artrosis es una enfermedad que afecta el cartílago articular de las articulaciones, es decir, desgasta el cartílago articular. Normalmente se creía que esa era una enfermedad del adulto mayor, que solo lo íbamos a ver en personas mayores, pero cada vez más lo estamos viendo en gente joven. Y una de las causas principales son estas enfermedades de base, como la diabetes, que afectan a las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nuestro cuerpo tiene niveles de glucosa elevadas y hay inflamación, se activan esas enzimas que degradan el cartílago articular. Entonces, este proceso se vuelve aún más acelerado. Se va a degradar más cartílago del que el cuerpo puede producir. Y este desbalance es lo que va a ocasionar el desarrollo de artrosis en pacientes jóvenes. ¿Por qué vemos más dolor, doctora? ¿Por qué en las personas con diabetes en general, y podemos nosotros hoy hablar específicamente de las articulaciones, pero sabemos también que es todo lo que usted mencionaba del músculo esquelético? Se da mucho dolor y hay áreas en específico que las personas con diabetes se quejan mucho, ¿verdad? Ese dolor en las rodillas, ese dolor en la columna, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve afectado ahí? Ok, las articulaciones que más frecuentemente se ven afectadas son la rodilla, la columna, las manos. Es súper frecuente. De hecho, hay un síndrome de mano diabética, que es un conjunto de alteraciones a nivel de la mano. Pacientes que sufren de túnel carpiano, de dedo en gatillo, de dolores en las articulaciones, y la base de este padecimiento es el mal control glicémico, el mal control de la enfermedad. Nosotros en la consulta podemos ver personas realmente jóvenes y que aquejan este tipo de síntomas. ¿Puede ser el dolor articular una guía para estudiar y buscar la diabetes en las personas? Y todo valor fuera de rango va a provocar esas molestias articulares. Así es. Fíjese que me encanta que lo mencione, porque esto es una de las cosas que yo veo frecuentemente en la consulta. Yo a veces tengo pacientes y les pregunto, ¿verdad?, que si padecen de alguna enfermedad. Generalmente me refieren que no tienen enfermedades de base. Pero cuando los interrogo, me refieren que les duelen múltiples articulaciones.
mire, doctora, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele la columna. Entonces eso me hace a mí pensar que muy probablemente ese paciente, además de tener su problema en las articulaciones, tiene una enfermedad de base. Y es ahí donde nosotros debemos de dar un manejo integral. O sea, un paciente no es una rodilla. Un paciente, pues hay que estudiarlo bien. Y muchas veces he llegado al diagnóstico de enfermedades como diabetes por un dolor articular que llegó a mi consulta. Y efectivamente hay condiciones que lastimosamente pueden ser detectadas ya en las complicaciones. Así es. Porque pasa mucho, doctora, y a usted le ha ocurrido que viene un paciente porque tiene una manifestación en el pie, por ejemplo, una úlcera que no cierra, y usted está, y llega a las personas porque dicen, a lo mejor necesita alguna cirugía para cerrar esa úlcera, y al final se da cuenta que lo que tiene ese paciente es un pie diabético, que desconoce tener diabetes. Claro. Así nos toca a muchas personas que recibimos con un trastorno de una retinopatía, por ejemplo, que tienen un desprendimiento de retina y desconocen que son diabéticos. Así es. Entonces, en el mundo ideal, la diabetes se diagnostica con esos síntomas iniciales, donde la enfermedad está recientemente debutante. Exacto. Pero cuando ya usted ve las complicaciones, esto data ya de muchos años, que la persona ha mantenido una elevación glicémica, unos valores glicémicos altos y que no se ha dado cuenta. Pero ¿hasta qué punto, doctora, podríamos decir que es habitual el sentir molestias en las articulaciones y dónde comienza el punto donde uno debe de llamarle la atención? ¿Qué características las personas pueden denotar, no sé, al caminar o el tiempo que caminan, donde pueden sentir algún tipo de molestias en las articulaciones? Pues a ver, si usted ha realizado una actividad física, lógicamente puede sentir un poquito de dolor muscular por la sobrecarga, sobre todo si usted no está acostumbrado a hacer actividad física, pero que ya en su vida cotidiana usted, al levantarse de una silla, al caminar y subir y bajar gradas, le duelan sus rodillas, le duela su cadera, eso ya no es normal, no es normal. Entonces, definitivamente, si usted está presentando dolores al realizar sus actividades cotidianas o incluso quiere empezar una actividad física, pero nota que hay dolor cuando realiza esa actividad física, definitivamente eso es algo que debe de investigarse, tanto desde la parte, ¿verdad?, metabólica como la parte articular. Hay condiciones que padeciendo de diabetes pueden acelerar ese desgaste de las articulaciones. ¿Qué condiciones, teniendo diabetes, se deben de tener en cuenta? Porque son otros factores que se juntan a la diabetes y hacen que de manera temprana, porque uno se sorprende, diagnósticos que a usted le ha tocado hacer de personas con problemas de artrosis, de ese desgaste articular, y que son menores de 60 años. Correcto. Sí, yo he tenido pacientes que ya ocupan un reemplazo articular, ocupan una prótesis, por ejemplo, y no ¿Cuál ha llegan sido la ni a edad los 50. más temprana? Esa era la pregunta. ¿Cuál ha sido la edad más temprana? Yo he tenido pacientes de 38 años que ya necesitan una prótesis. Wow. Y eso es terrible, pues, porque... Habitualmente, ¿cuánto es la edad, por decir así, que una persona pudiese, en promedio, requerir una prótesis? De rodilla, pues, en este caso. Lo usual es 60, 65 años. Depende de los factores, ¿verdad? lógicamente. Claro, claro, porque tenemos que tomar en cuenta múltiples factores, ¿verdad? Pero normalmente 60, 65 años es lo que uno ve producto de la edad, ¿verdad? Ese desgaste del cartílago producto de la edad. Pero cuando lo vemos en etapas tempranas, pues casi siempre está relacionado, pues, a fracturas o en este caso a enfermedades como la diabetes. Entonces, realmente en estos pacientes jóvenes es una pena saber que tienen una indicación quirúrgica. ¿Por qué? La cirugía funciona muy bien, pero las prótesis tienen una vida útil. Entonces, imagina, si usted tiene 38 años, lo operan, le ponen una prótesis de rodilla, esa prótesis va a durar por mucho 20 años. 20 años. Quiere decir que en 20 años va a necesitar un recambio de prótesis. Entonces realmente es una verdadera tragedia. Nosotros procuramos preservar las articulaciones lo más que podemos, porque nunca va a ser lo mismo que su propia rodilla, que su propia cadera, ¿verdad?
Entonces, de ahí radica la importancia. Y también debemos de recordar que estas enfermedades no solo van a afectar la calidad de los tejidos, de los ligamentos, de los tendones, afectan también la calidad de la circulación y de los nervios, que también son dos cosas que se van a combinar para que no nos podamos recuperar rápidamente. Porque una rodilla o un tejido que no le llega irrigación es un tejido que no puede cicatrizar bien. Es un tejido que también se ve afectado. No solamente pensar en el hueso, porque ahí hay alrededor tendones, hay músculos que son importantes, cartílago también, que también se puede ver afectado en estos procesos degenerativos acelerados por los niveles glicémicos. Hablando ahora de un segundo bloque, que es bien importante también, es comenzar a desarrollar los sistemas o los órganos o las regiones del cuerpo que se ven más afectados articularmente. Llámese en este bloque que vamos a desarrollar en este segundo bloque, llámese el hombro, las rodillas, la columna. En el orden que lo hemos establecido, háblenos un poco de cómo se manifiesta, por ejemplo, esos cambios y esas reacciones y esos síntomas a nivel del hombro, que es frecuente, ¿verdad, doctor? Es súper frecuente. Muchas veces mis pacientes llegan y me dicen, doctora, me empezó a doler el hombro, no me he golpeado, no he agarrado ningún objeto pesado y no lo puedo mover. Y llegan con el famoso hombro congelado. Eso se llama capsulitis adhesiva y básicamente es una inflamación en el hombro que llega a formar una fibrosis alrededor del hombro y el paciente es incapaz de mover su hombro. O sea, no lo puede levantar, no lo puede rotar, hay una rigidez y el paciente diabético tiene de 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Por todo lo que mencionamos anteriormente. Y lo estamos viendo en pantalla, doctora, de cómo el hombro... Sí, claro, se genera una rigidez. Entonces, en ocasiones esto se puede manejar de manera no quirúrgica, pero en casos severos requiere una cirugía. Entonces, imagínese llegar a una cirugía por una inflamación crónica, pues. Sin duda. ¿Y qué otras lesiones teníamos el hombro y qué otras? Además de la capsulitis adhesiva, la segunda patología más frecuente es el famoso manguito rotador, ¿verdad? Que son un conjunto de tendones que tenemos en nuestro hombro y que nos permiten hacer todos los movimientos. ¿Qué pasa? Los tendones del manguito rotador, producto de esa glucosa que se adhiere a la proteína, va a ponerse más frágil, más rígido, va a perder la movilidad que normalmente tiene el tendón. Entonces todo esto lo va a hacer más susceptible a que se inflame y esa inflamación crónica puede llegar incluso a romper el tendón. Podemos llegar a tener una ruptura de manguito rotador producto de esos efectos de la glucosa en el tendón. Y como vemos en pantalla los que nos siguen por la señal de imagen televisiva y por las redes sociales, ahí vemos una radiografía, es uno de los métodos iniciales doctora, de diagnóstico, para llegar a hacer el diagnóstico. ¿Qué se señala? ¿Qué podemos ver en la radiografía? Ok, normalmente en una rayos X nosotros vamos a buscar dos cosas. Vamos a buscar si hay signos de desgaste de cartílago articular y luego vamos a fijarnos mucho en la posición del húmero. Cuando hay una ruptura de manguito rotador, nosotros en una rayos X vamos a ver que ese húmero no tiene el espacio que normalmente debería de tener. Está ascendido producto de esa ruptura. Entonces, una simple rayos X, que es un estudio bastante barato, puede darnos mucha información sobre patología del hombro. Y el otro estudio que también nos puede servir mucho es el ultrasonido. Es un estudio que nos puede diagnosticar la capsulitis adhesiva, nos va a permitir ver si hay rupturas de manguito rotador o si solo es inflamación. Y esos son elementos diagnósticos que utilizamos, además de la clínica, para poder diagnosticar estas patologías. Sí, y que en una etapa inicial hay, diríamos, un manejo conservador, que lo hablaremos más adelante, y
hay una etapa, pero muchas veces se llega de manera tardía y como usted ha tenido experiencia por su especialidad, gracias a Dios ha sido exitoso los casos que hemos visto, pero es un área sumamente crítica y que deja una limitación funcional tremenda para las personas. Ese manguito rotador, que en su momento fue el último tema que trajimos aquí a la mesa con usted y que fue de altísimo impacto para la población, porque aprendió de que esa condición tiene una respuesta. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al retorno seguimos conversando sobre las manifestaciones que se dan en las rodillas, sobre las manifestaciones que se dan en la columna y también sobre manifestaciones que se pueden dar, como la doctora lo mencionaba, en nuestras muñecas, en nuestras manos, en nuestras articulaciones. Regresamos después de estos consejos de interés. Continuamos con esta descripción y vámonos a la rodilla, doctora. ¿Qué se genera ahí en la rodilla? ¿Qué situaciones podemos encontrar? Bueno, básicamente vamos a encontrar desgaste en las dos articulaciones que tenemos en la rodilla. Una, la de la rótula, que es ese huesito que tenemos enfrente de la rodilla, que duele mucho cuando subimos y bajamos gradas y hay artrosis, ¿verdad? Y en el resto de la articulación. El paciente que tiene artrosis y es diabético, el proceso de desgaste va a ser en un 20% más acelerado que el del paciente que no tiene diabetes. Del esperado para la edad. Correcto. Entonces ya ve el impacto que tiene esto sobre las articulaciones. Además de eso, la rodilla está rodeada de múltiples ligamentos y tendones. Estos ligamentos y tendones, producto de la elevación de la glucosa, se van a volver más frágiles, más rígidos. Los pacientes diabéticos con artrosis van a quejarse mucho de rigidez. ¿Por qué? Así como vimos la rigidez del hombro, pasa lo mismito en la rodilla. Puede haber rigidez articular en la rodilla. Y ahí vemos una radiografía para los que nos están siguiendo en pantalla, doctora. Ahí es ese espacio entre un hueso, lo que se ve como gris claro, son los huesos, y un espacio que está entre huesos y se va perdiendo. Correcto. Cuando nosotros vemos la radiografía, ¿qué es lo que nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en el espacio que hay entre esos dos huesos. Ese espacio que usted ve ahí es el cartílago articular. Eso es lo que no lo mira en una rayos X. Entonces, cuando ese espacio disminuye, nosotros sabemos que estamos enfrentándonos a una artrosis o desgaste del cartílago articular. ¿Y hay grados? Y hay grados, hay 4 grados. De hecho, la radiografía nos sirve para poder estadificar y decirle al paciente qué grado de desgaste tiene y así enfocar el tratamiento de acuerdo al grado de desgaste. Y según ese grado, la intervención. Así es. Por ejemplo, ¿esa radiografía sí presenta algún grado de desgaste? Sí, si usted se fija en esa rayos X, en la parte medial hay un leve estrechamiento del espacio intraarticular. Y hay una sombra blanca en la parte medial, eso se llama esclerosis subcondral y es otro signo radiológico de desgaste de cartílago articular. Entonces, el paciente de esa rayos X tiene un desgaste grado 2. Grado 2. ¿Y el manejo es conservador? Es conservador. En realidad, cuando yo recibo un paciente, yo no me concentro tanto en la rayos X. La rayos X es un parámetro que me va a decir qué grado. Pero si ese paciente nunca ha tenido un tratamiento, siempre vamos a empezar con el tratamiento no quirúrgico. ¿Verdad? Eso debe de ser la primera opción siempre. Nunca irnos directamente a la cirugía con una rayos X, porque recordemos que lo que estamos evaluando es un paciente. Y he tenido muchos pacientes que pese al desgaste avanzado, responden muy bien con el control de su glucosa, con el control de la enfermedad de la artrosis, incorporando ejercicios, actividad física y no han requerido cirugía. Entonces, siempre vale la pena intentar. Interesante. También
vemos que existe frecuentemente las lesiones en la columna. Así es. Y sabemos que es una estructura extensa, diríamos, ¿verdad? Que rodea toda nuestra zona, desde la zona cervical hasta la zona sacra, donde comúnmente usted le llama la colita. Y en toda esa extensión se pueden dar manifestaciones. Correcto. Recordemos que la columna básicamente es una estructura que es hueso, cartílago, hueso. Ese disco intervertebral, que es el que llaman cuando está enfermo, son las famosas hernias, es básicamente cartílago articular y es el amortiguador de su columna. Entonces, esa parte roja que vemos, ¿verdad? Correcto, es esa parte roja que vemos en la imagen, como un sándwich, que sirve para amortiguar cada paso que damos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay artrosis, este cartílago de la columna también se va a desgastar y va a sufrir lo que llaman hernias lumbares o hernias cervicales, que básicamente es la protrusión o la salida de ese disco intervertebral producto de ese mismo desgaste. Entonces va a dar manifestaciones que van desde dolor, ya sea en el cuello, en la espalda alta, la espalda baja, hasta incluso manifestaciones de nervio ciático, la famosa ciática que dice la gente, que es un dolor producto de compresión a nivel de la columna, producto de ese mismo desgaste. Y también hay dolores también articulares, como las que vemos en pantalla, ese dolor de las articulaciones de manos, frecuente, que como estamos viendo en la imagen, y le invitamos también a usted que nos está siguiendo por HRN, que también acompañe esta descripción, porque es importante, porque así podemos identificar esas zonas. Manteniendo esa imagen de las articulaciones, también se da ese dolor. Se da el dolor generalmente porque hay mucha gente cuando tienen dolor en las manos inmediatamente piensan en artritis. Sí. Pero artritis en realidad es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, y casi siempre cuando se manifiesta en la mano la vamos a ver más en los nudillos, no tanto en las articulaciones interfalángicas, que son las de los dedos, ¿verdad? La artrosis es más frecuente en las interfalángicas, ¿verdad? Que son las que nos permiten el movimiento de las manos. Y generalmente cuando hay artrosis en las manos va a haber en algún otro sitio del cuerpo. Casi siempre rodilla, hombro, manos. Me gustaría que aquí desde producción y con la agilidad de Catherine en cámaras pudiéramos hacer un zoom para mostrar las manos de la doctora, para poder explicarnos, doctora, para poder explicarnos usted cuáles son las áreas, porque nos gustaría que las personas identifiquen, de igual con el acompañamiento de la imagen, ¿dónde son los sitios más frecuentes? Ok, los sitios más frecuentes van a ser la base del pulgar, esta parte de aquí. Ese es el sitio más frecuente de dolor en la mano, seguido de las articulaciones interfalángicas, que son estas, ¿ok? En la artritis es acá el dolor más frecuente, pero en la artrosis lo van a sentir en esta parte. Qué interesante pista, signo que hoy nos está dando la doctora. Y es algo que estamos aprendiendo, aquí aprendemos todos. No somos dueños absolutos del conocimiento y definitivamente ahí están los puntos para que usted identifique también, porque a todo le llamamos artritis nosotros, y reumatoide, de verdad que es una enfermedad inmunológica. Y como usted bien lo define, identifiquemos las áreas precisas, porque cuando hay muchas articulaciones, tenemos que identificar cuál de ellas es la que está afectándonos, para poder validar y valorar si eso tiene que ver con un desgaste, que ese mismo desgaste lleva a inflamación y se le llama osteoartrosis, ¿verdad? Y que lleva a una osteoartritis, la osteoartrosis e inflamación con desgaste. Correcto. Y entonces esa inflamación de ese desgaste, entonces nos está dando la manifestación de dolor, pero no necesariamente tiene que ser artritis, que como por definición es la inflamación de las articulaciones. Correcto. Pero cuando ya hay un desgaste, más inflamación, entonces nosotros tenemos que orientar el estudio hacia
y el manejo también hacia un problema que ha generado principalmente el desgaste como problema base y que luego llevó a una inflamación. Vamos a preparar una breve pausa comercial y al retorno hablaremos, si le parece, doctora, sobre la intervención. ¿Qué signos deben de alertarnos como pacientes, como médicos que estamos tratando personas con diabetes, y qué acciones se deben de tomar para aliviar esas molestias? Es muy importante porque vienen consejos en los próximos minutos de cómo de primera mano usted debe de empezar a intervenirse con algunas acciones. Y también en este mismo orden de temas de este tercer bloque que vamos a discutir con la doctora es cuándo acudir con la atención especializada de su parte. Ya retornamos. Cambios inmediatos que se necesitan hacer y que el paciente con diabetes hoy debe de conocer para mejorar esa condición, ese dolor y ese desgaste articular, doctor. Ok, en primer lugar, el ejercicio. Eso es algo no negociable. Creo yo que siempre hemos pensado que el ejercicio cardiovascular era como la base para todo. Ahora se ha demostrado que lo principal es el ejercicio de fuerza. Cuando ustedes hacen pesas, esto es pesas, ¿verdad? Ejercicio de fuerza es pesas. Realmente ustedes van a mejorar esos niveles de glucosa. Incluso con una sesión de 30 minutos de pesas, los niveles de glucosa mejoran hasta por 72 horas. Wow. Imagínense el impacto tan grande que tiene sobre su cuerpo. Además de eso, al someter su cuerpo a ejercicio de fuerza, sus músculos, sus tendones, sus ligamentos se van a volver más fuertes. Y esas moléculas de las que le hablé al principio, que se acumulan en las proteínas, que están en el colágeno, van a desaparecer si nosotros hacemos ejercicio de fuerza. Entonces tiene dos razones fundamentales. Y esas articulaciones que ya tienen artrosis, si usted las fortalece, si usted fortalece los músculos alrededor de esas articulaciones, van a ser articulaciones más estables y que van a doler mucho menos. ¿Qué medios físicos se pueden utilizar? Algunas personas utilizan compresas con hielo, otros usan compresas calientes. ¿Cuál es el orden que se debe de poner puntualmente cuando existe dolor? Y una recomendación sobre el ejercicio con dolor, porque hay personas que dicen, tengo dolor y voy a hacer ejercicio, doctor. Sí, sí. Bueno, de medios físicos realmente, si el dolor es agudo, si hay inflamación, lo que ocupamos es hielo. Hielo por 10 minutos cada 2 horas, evitando que este esté en contacto directo con la piel, ¿verdad? Casi siempre les digo que lo envuelvan en una toalla o en una manta, ¿verdad? Para no quemar su piel. Se puede alternar frío-calor en la etapa subaguda, ¿verdad? Para también relajar la musculatura. ¿Qué tiempo es el subagudo? Es básicamente después de los primeros 3 días, ¿ok? Cuando el dolor ya ha bajado un poco, la inflamación ha bajado un poco y que empezamos en esa fase ya de regeneración y recuperación. ¿Con qué intervalo se hace el frío y el calor? Generalmente los primeros 3 días nosotros lo recomendamos por 10 minutos cada 2 horas. Y ya en la fase subaguda es alternar esos 10 minutos de frío con 5 a 10 minutos de calor. Primero lo frío y luego el calor. Exacto. ¿Por cuánto tiempo al día? Eso lo podemos hacer unas 4 o 5 veces al día, ¿verdad? Para mejorar el dolor. A veces no es posible si el paciente está trabajando y eso, pero mientras el paciente lo pueda hacer es algo muy recomendable. Y esa alternancia entre el frío y el calor en esa etapa subaguda, ¿hasta cuánto tiempo se puede extender? Porque alguien dice, tengo ya un mes de estar con dolor, ¿verdad? ¿Siempre se sigue recomendando esa alternancia un mes, por ejemplo? En realidad, ya después de la etapa aguda, ¿verdad? Que es la etapa de inflamación, ya es muy poco lo que hace el hielo, ¿verdad? Casi siempre los primeros 3 días,
luego la etapa subaguda, como le digo, que son 5 días. Ya después de eso realmente ya no hace mucho efecto, pues. O sea, hablando después de casi ya 2 semanas de una intervención. Doctora, es importante que la población hoy pueda conocer los signos, los síntomas que nos hacen desde casa tomar una decisión que tenemos que consultar con el experto. ¿Cuáles son esos criterios? Brevemente nos lo podrá describir para que la persona esté alerta y luego pues estableceremos las conexiones de cómo enlazarse con la doctora Stephanie Wagner. Ok, básicamente dolor al caminar, al realizar actividades cotidianas, inflamación, por ejemplo, si la rodilla se inflama, eso no es normal, pues. Si hay limitación en el movimiento, si usted ve que le cuesta levantar su brazo o que de repente ese brazo ha perdido fuerza, muy probablemente usted tiene una lesión que requiere un tratamiento. Rigidez. Muchos pacientes se quejan de que al levantarse sienten rigidez en sus articulaciones. Creo que ese también es otro signo de que puede usted tener una enfermedad como la artrosis. El cuidado que se debe tener en la automedicación, máxima en la diabetes. Sabemos que los esteroides, llámense estos prednisona, que es un fármaco comercializado libremente, de venta libre, se administra muchas veces para calmar el dolor y tiene un efecto analgésico importante, pero el resultado es elevar, estimular al aumento de los niveles de glucosa. Mucho cuidado con eso, doctor. Correcto, sí. Yo he tenido pacientes que son diabéticos y de repente el vecino les dijo, tome prednisona que a mí me quitó el dolor. Sí, claro, es un esteroide, va a quitar la inflamación, va a quitar el dolor, pero ¿a qué costo? Esto no va a elevar la glucosa y pues va a ser un ciclo vicioso que realmente va a generar más inflamación y por ende el dolor ciertamente va a regresar y además de eso va a poner nuestro cuerpo en un desorden metabólico. Si usted requiere atención con la doctora Stephanie Wagner, ahí en pantalla están los números para que usted agende. 87 74 67 90. 87 74 67 90. También la doctora está formando parte de este equipo, de esta alianza de CAMI, en CAMI Urgencias. Ella brinda también la atención a pacientes que requieran una evaluación ortopédica y usted puede llamar al 95 20 75 50 para agendar una cita pronta con la doctora Wagner y tener estas evaluaciones. Próximamente vienen sorpresas también de este equipo. Sí. En un par de semanas les vamos a hablar de esos proyectos porque nosotros estamos convencidos acá que para Honduras lo mejor está por venir y tenemos que prepararnos para las cosas que están por venir y nos preparamos haciendo diseños para brindar una atención integral. Doctora, ha sido un gusto que nos haya acompañado. Sé que próximamente vamos a estarle visitando a ustedes de sus instalaciones y trayendo esas novedades que la doctora Wagner nos ofrece a nosotros, que eventualmente podemos requerir de sus servicios. Es un gusto, doctora, que nos haya acompañado. Gracias, doctor. Despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Hoy, Aquí con mi médico arriba a su 8º aniversario. 8 años compartiendo la alegría de servir a Honduras. Hace 8 años inicié este proyecto con un propósito muy claro: servir a Honduras a través de la salud, la educación médica y la prevención. Aquí con mi médico nació convencido de que la medicina no se limita a un diagnóstico ni a una consulta. Para mí, la medicina también es educación, acompañamiento, cercanía y responsabilidad con cada persona que confía en la información que recibe. A lo largo de estos años he tenido el privilegio de llegar a miles de hogares hondureños, respondiendo preguntas, aclarando dudas y compartiendo herramientas que ayudan a tomar mejores decisiones en salud. Cada programa ha sido una oportunidad para acercar la medicina de forma honesta, clara y humana. Nada de esto sería posible
sin el equipo de profesionales que me ha acompañado en este camino. Médicos especialistas, personal técnico y colaboradores comprometidos con una atención ética y con vocación de servicio, que creen en una medicina accesible y responsable. Quiero agradecer profundamente a cada familia que nos ha abierto las puertas de su hogar, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a quienes nos escriben y confían en este proyecto. Su apoyo ha sido fundamental para crecer, aprender y seguir adelante. Hoy celebramos 8 años de trabajo constante y de compromiso con la salud del país. Reafirmo mi convicción de continuar educando, orientando y sirviendo a Honduras. 8 años compartiendo la alegría de servir a Honduras. Aquí con mi médico, seguiremos adelante por el bien de la nación. Por hoy nuestra consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en la celebración de los 8 años de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.